Hola, soy Amy, una mujer de 37 años. Los últimos meses han sido toda una odisea para mí, un tiempo de redescubrimiento y adaptación a nuevas realidades. Esta fase de mi vida fue iniciada por una serie de desafíos que surgieron a raíz de mi esposo, Daniel. Afortunadamente, una persona increíblemente amable entró en mi vida, sirviendo como un verdadero faro de esperanza durante este periodo tumultuoso. Antes de profundizar en los eventos que se desarrollaron, permíteme presentar a las figuras centrales de mi historia. Primero, está mi hermana, Hannah, que es 5 años más joven que yo. Hannah es indudablemente hermosa, y nuestra relación en la infancia fue tumultuosa. Yo era la típica ratona de biblioteca, mientras que ella brillaba como el alma de la fiesta, lo que inevitablemente llevó a una tensión constante entre nosotras. Tenía una notable habilidad para irritarme, posiblemente por celos. A pesar de los mejores esfuerzos de nuestra madre por reparar nuestro vínculo, la rivalidad entre hermanas continuó. Sin embargo, después de que me fui a la universidad y a medida que crecimos, comenzamos a encontrar un terreno común, aunque nunca fuimos particularmente cercanas. Logramos establecer una coexistencia pacífica con la que me sentía satisfecha. Luego, está Daniel, mi exesposo. Nos conocimos a través del trabajo y nuestra conexión fue instantánea. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Trabajamos arduamente y eventualmente compramos nuestra primera casa, aunque yo era la principal generadora de ingresos, responsable de la hipoteca, que estaba únicamente a mi nombre. Se sentía como un triunfo compartido. Un par de años después de nuestro matrimonio, Daniel sugirió formar una familia, pintando un cuadro de una vida cálida y feliz llena de hijos. A pesar de mis dudas iniciales, su determinación eventualmente me convenció y recibimos a un hijo, seguido de una hija 2 años después. Al principio, Daniel era un padre proactivo y comprometido, pero con el tiempo, su entusiasmo disminuyó. Pronto, la responsabilidad de manejar nuestro hogar y criar a nuestros hijos recayó completamente sobre mis hombros. El apoyo que Daniel había prometido parecía desvanecerse, dejándome a mí sola para atender las necesidades de nuestra familia. Tomé la difícil decisión de dejar mi trabajo después de que Daniel recibió una promoción significativa que colocó su salario por encima del mío. Fue una decisión difícil y, aunque resistí durante mucho tiempo, eventualmente acepté, dándome cuenta de que no valía la pena el conflicto. Para llenar el vacío y evitar el aburrimiento, desarrollé una pasión por organizar cenas. Mis invitados típicamente incluían a mi madre y hermana, que vivían cerca, junto con mi suegra, Alexis. Durante sus visitas, poco a poco, encontré felicidad en este nuevo capítulo, atesorando el tiempo pasado con mi familia y sintiéndome satisfecha con el estado de mi matrimonio con Daniel. Sin embargo, nuestra relación enfrentó tensiones, especialmente después de una experiencia de parto traumática con nuestro segundo hijo que casi me cuesta la vida. Este incidente creó distancia entre nosotros, pero no comprendí la magnitud de nuestros problemas hasta que un día, mientras organizaba, me encontré con un par de calzones desconocidos. Este descubrimiento impactante destrozó mi corazón y me llenó de dudas sobre mi valía como pareja. A pesar de que había pasado más de 1 año desde el parto y estaba en terapia continua para lidiar con las secuelas, encontrar esos calzones dejó claro que Daniel no era consciente de mis luchas. La ira y la traición rápidamente reemplazaron mi sorpresa inicial. Estaba decidida a descubrir la verdad detrás de la infidelidad de Daniel. Mi primer paso fue confrontarlo con una foto de los calzones, exigiendo respuestas. Luego revisé su computadora portátil y redes sociales, solo para no encontrar nada fuera de lo común al principio, lo que solo profundizó mi confusión. Impulsada por la desesperación, revisé meticulosamente cada mensaje, a pesar de que creía que era una pérdida de tiempo, conociendo todos sus contactos. La idea de que alguien cercano pudiera traicionarme parecía imposible hasta que comencé a notar el nombre de mi hermana apareciendo con frecuencia. Inicialmente, lo descarté, incapaz de concebir su involucramiento en algo malo. Sin embargo, a medida que examinaba sus conversaciones, mi mundo se derrumbó. Los chats estaban llenos de fotos íntimas, mensajes cariñosos y planes para que Daniel me dejara. La realización me golpeó como un tren de carga, dejándome tambaleándome por la magnitud de su traición. Descubrir el papel de mi hermana en tal traición fue un trago amargo. A pesar de nuestra historia rocosa, nunca hubiera imaginado que cruzara esa línea. Mi primera reacción fue visceral. Estaba tan revuelta por la revelación que me sentí físicamente mal. Cuando mis intentos de contactar a Daniel no obtuvieron respuesta, me dirigí a Hannah, con la esperanza de obtener una explicación. La conversación con ella fue surrealista. Su actitud despreocupada y justificación por sus acciones con Daniel me dejaron completamente desconcertada. Ella afirmó que me estaba haciendo un favor al desviar la atención de Daniel,
permitiéndome concentrarme más en nuestros hijos. La absurdidad de su razonamiento solo alimentó mi incredulidad. El intento de Hannah de minimizar la situación, sugiriendo que cedió a los avances de Daniel por lo que pensó que era mejor para él, me dejó atónita. Su total falta de remordimiento fue la gota que colmó el vaso, lo que me llevó a terminar la llamada. Atrapada en un torbellino de incredulidad y rabia, las secuelas me sumieron en la desesperación, mientras atendía las necesidades de mi hijo más pequeño. La realidad de la situación pesaba sobre mí. Las tareas mundanas del día se sentían vacías mientras lidiaba con el tumulto emocional de la traición por parte de 3 personas. Poniéndome una máscara de valentía frente a mis hijos, sentí que era una tarea insuperable, especialmente cuando preguntaban sobre la ausencia de su padre y yo no tenía una respuesta honesta que darles. A medida que el día se desvanecía en la noche y la ausencia de Daniel se volvía cada vez más preocupante, mi ansiedad se profundizaba. Hice varios intentos de contactar a él y a Hannah, pero cada esfuerzo fue en vano, amplificando mi sensación de aislamiento y miedo. Agotada y abrumada por los acontecimientos del día, me aferré a la esperanza de que el sueño me ofrecería una escapatoria temporal de mi dura realidad. Desafortunadamente, esa esperanza se disipó rápidamente cuando desperté con una sensación inquietante, señalando que la prueba estaba lejos de terminar. Cuando miré alrededor de la habitación a la mañana siguiente, el vacío dejado por las pertenencias de Daniel me golpeó con fuerza. Una búsqueda frenética por toda la casa confirmó mis peores temores. Casi todas sus posesiones se habían ido, salvo algunos objetos insignificantes. Sentí como si se hubiera escabullido en la noche sin una palabra, eligiendo la evasión en lugar de enfrentar nuestros problemas. En medio de la conmoción, mis pensamientos inmediatamente se dirigieron hacia nuestros hijos. Ellos eran mi máxima prioridad. Después de asegurarme de que sus necesidades matutinas estuvieran atendidas, me encontré de pie en la puerta de la casa de mi mamá, el peso de mi situación pesando sobre mí. Mi madre, con su aguda intuición, percibió de inmediato mi angustia, perdida en mis pensamientos. Luchaba por aceptar la realidad de convertirme en madre soltera y el desafiante camino que tenía por delante. Finalmente, llegó el momento de romper el silencio y confesarle sobre los tumultuosos eventos que se habían desarrollado. Le conté sobre el doloroso descubrimiento de la infidelidad, la silenciosa partida de Daniel y la desgarradora realización de que mi hermana Hannah estaba enredada en todo esto. La reacción de mi madre reflejaba mi propia incredulidad mientras le revelaba cómo había desenterrado la traición, un acto que normalmente no habría llevado a cabo, pero que sentí obligado a hacer dadas las circunstancias. Revelar la participación de Hannah fue tan surrealista como agonizante. Su respuesta indiferente al ser confrontada, justificando sus acciones como lo mejor para Daniel, fue una amarga verdad que tragar. La mezcla de incredulidad y tristeza de mi madre ofreció poco consuelo mientras enfrentábamos juntas la sombría realidad. Mientras me abría a ella sobre la traición de Daniel y Hannah, me preparaba para los desafíos que se avecinaban al criar a 3 hijos sola. Sabía que el apoyo de mi familia sería vital. Sin embargo, el camino hacia adelante parecía lleno de incertidumbre y dolor. Con la necesidad de encontrar empleo en medio de este tumulto, mi madre me animó a tomar un momento para descansar mientras procesaba la impactante noticia que acababa de compartir. Su presencia se sentía como un salvavidas, ofreciendo un pequeño sentido de calma en medio del caos. Adormecida por todo lo que había soportado, logré robar un poco de sueño mientras mi mamá cuidaba de mi hijo menor. Sin embargo, mi breve slumber fue interrumpido por los sonidos de llanto y la voz elevada de mi madre. Corrí a ver qué estaba sucediendo y la encontré terminando una acalorada llamada telefónica, probablemente dejando a Hannah saber exactamente cómo se sentía acerca de sus acciones. En los días que siguieron, mi madre se mudó para ayudar a manejar las cosas, simplificando la logística y proporcionando un invaluable apoyo emocional. Cuando Hannah intentó comunicarse, mi madre insistió firmemente en bloquear su número, validando mis sentimientos de traición durante este tiempo profundamente solitario. El dolor se profundizó cuando supe por amigos que Daniel y Hannah se habían casado apresuradamente poco después de que él nos dejara, añadiendo un agudo dolor a mi ya destrozado corazón. Aceptar esta noticia fue increíblemente difícil, requiriendo explicaciones incómodas y dolorosas a amigos preocupados que ofrecieron su simpatía y decidieron de manera unánime romper lazos con Daniel y Hannah. La respuesta de mi madre a su matrimonio reveló una ferocidad que no había presenciado a menudo, conocida por su naturaleza gentil. Su enojo al recibir la noticia hablaba volúmenes sobre su amor y protección hacia nosotros, su disposición a proporcionar asistencia financiera y ayudarme a buscar oportunidades laborales mostró su apoyo inquebrantable mientras navegábamos esta difícil transición. Enfrentar las preguntas de los niños sobre Daniel puso a prueba mi resolución. Sin embargo, perseveramos.
fortalecidos por nuestro amor y resiliencia compartidos. Una semana en esta nueva realidad, llegó una carta de Daniel. Dudé en abrirla, sospechando que podría contener una disculpa a la que no estaba lista para enfrentar. El peso de todo lo que habíamos soportado pesaba sobre mis hombros mientras contemplaba los próximos pasos para mis hijos y para mí. Empoderada por la presencia firme de mi madre, decidí ignorar por completo la carta de Daniel, marcando un punto de cierre para mí misma. Una semana se sentía demasiado generosa para cualquier pensamiento de reconciliación, especialmente ya que él había elegido dejarnos en silencio, un movimiento que apestaba a cobardía. En un momento desafiante, destruí la carta, aunque la curiosidad persistía. De vez en cuando me encontraba preguntándome sobre su contenido, pero rápidamente me recordaba que ninguna palabra de él podría reparar el daño que había causado. Al día siguiente, buscando inyectar algo de alegría en nuestras vidas, mi madre y yo llevamos a los niños a la feria. Fue una escapatoria muy necesaria de la tristeza que había ensombrecido nuestros días. Rodeada de risas y la energía de la vida, me encontré sonriendo genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Esa noche, mientras mi mamá y yo nos relajábamos con una botella de vino, toqué el tema de la carta que había recibido. Recibí algo por correo anoche, empecé, con un indicio de vacilación en mi voz. Oh, ¿qué era?, preguntó mi mamá, con curiosidad. Una carta de Daniel, admití. ¿Y qué decía? Se inclinó más cerca, ansiosa por saber. No tengo idea, confesé. ¿No la abriste?, respondió, sorprendida. No podía manejar ninguna de sus excusas, así que la quemé en su lugar, expliqué, con una mezcla de desafío y ligero arrepentimiento. Mi mamá hizo una pausa, contemplando. Amy, ¿y si era algo significativo, como documentos oficiales de divorcio? Desprecié su preocupación. El sobre no se veía oficial en absoluto. Dudo que fuera algo así. Está bien, si estás segura, pero, ¿qué crees que pudo haber escrito?, preguntó suavemente. No lo sé, tal vez solo una disculpa a medias o una solicitud para que le devuelva sus pertenencias. Me encontré reflexionando, intentando dejar de lado los persistentes. ¿Qué pasaría si? Nuestra conversación gradualmente se alejó de la carta mientras nos concentrábamos en los momentos más felices de nuestra noche. Aún así, lo que podría haber sido, no dicho persistía. Una presencia no deseada en medio de los ecos de nuestro pasado. Navegar por este tumultuoso viaje ha sido como un paseo en montaña rusa, pero experimentar la alegría en la feria ofreció un atisbo de optimismo. Los momentos más difíciles llegan cuando los niños preguntan por la ausencia de su padre. Elegir las palabras correctas es una lucha constante, aunque se está avanzando. Es innegablemente lento. El apoyo inquebrantable de mi madre ha sido mi ancla. Durante nuestra charla, ella reveló su decisión de cortar lazos con Hannah, asegurando que su apoyo y herencia beneficiarían exclusivamente a mí y a los niños. Esta elección surgió de las acciones imperdonables de Hannah y mostró cuán profundamente decepcionada estaba mi madre. Aunque al principio me sorprendió, rápidamente comprendí su punto de vista. La idea de cortar la relación con un hijo es inimaginable para mí, lo que enfatiza aún más mi aprecio por el apoyo incondicional de mi madre. Justo cuando comenzamos a adaptarnos a nuestras nuevas circunstancias, una visita inesperada me descolocó. Con mi madre en el trabajo y sin visitas esperadas, la vista de dos hombres en trajes oscuros en mi puerta fue impactante. Su presentación como abogados despertó tanto mi curiosidad como mi ansiedad, dejándome preguntando qué estaban aquí para discutir. Cuando me entregaron un cheque por la asombrosa suma de $520,000, me quedé sin palabras, convencida de que debía haber un error. Sin embargo, los abogados insistieron en que no había error y me animaron a leer la carta adjunta. Comenzaba con un sincero, gracias por salvarme. A medida que leía, quedó claro que este inesperado golpe de suerte era de parte de Alexis, mi suegra. Su carta relataba una visita no planeada que había sido frustrada por cerraduras cambiadas, lo que llevó a una revelación sobre el comportamiento de Daniel. Alexis expresó su decepción por su hijo y su compasión hacia mí y mis hijos. Declaró su decisión de ceder toda su herencia a nosotros como un gesto de gratitud y para corregir los agravios causados por su hijo. Los abogados luego me dieron la desgarradora noticia de que Alexis estaba enferma terminal y que había fallecido solo. Un día antes de que se hicieran claros sus deseos, quería que yo y sus nietos estuviéramos bien cuidados con la herencia. Enterarme de su muerte y de su último acto de bondad me llenó de lágrimas. Alexis siempre había sido un pilar de integridad y apoyo. A pesar de los temores de Daniel hacia ella, siempre encontré consuelo en su presencia. Su último acto subrayó su dedicación a hacer lo correcto, asegurando que su apoyo perdurara incluso después de su partida. El legado de Alexis vivía no solo en sus bienes,
sino en el amor y la protección que nos había brindado, marcando el final de un capítulo significativo en nuestras vidas. Cuando Daniel llamó, anticipé a dónde llevaría nuestra conversación, pero elegí participar por una morbosa curiosidad. ¿Qué hiciste?, exigió. Su vaguedad me llevó a pedirle aclaraciones, lo que condujo a su frustrada indagación sobre mi ausencia en un día en particular. Un día que él decía haber mencionado en una carta pidiéndome que mantuviera una fachada de normalidad para la visita de su madre. Oh, ¿de eso se trataba la carta?, respondí, admitiendo que la había quemado sin leerla. La furia de Daniel era palpable. Me acusó de socavar su posible herencia, llamándome egoísta. Su afirmación estaba llena de ironía, dado que abandonó a su familia por su propio beneficio. Le respondí recordándole su traición y afirmando que la decisión de su madre reflejaba su entendimiento de lo que era mejor para sus nietos y para mí. Concluí la llamada con un ultimátum firme: nunca debía volver a contactarnos. A partir de ese momento, presenté rápidamente una solicitud de divorcio y aseguré la custodia total de nuestros hijos. Los intentos de Daniel por impugnar la herencia de Alexis fueron en vano. Su testamento claramente me favorecía. A pesar de los esfuerzos de él y Hannah por presionarme para que renunciara a la herencia, me mantuve firme en mi negativa. La estabilidad financiera otorgada por la generosidad de Alexis cambió nuestras vidas. Reservé una cantidad sustancial para la educación futura de mis hijos e hice inversiones inteligentes. Esta inesperada fortuna permitió que mi madre se retirara cómodamente, y comencé un nuevo camino profesional. Mis hijos han empezado a aceptar lentamente la ausencia de su padre, y estoy lista para compartirles toda la historia cuando sean mayores. Aunque esta experiencia dejó cicatrices, el apoyo de mis seres queridos y la nueva seguridad financiera han sido esenciales para navegar las consecuencias. A medida que reconstruimos nuestras vidas, estoy convencida de que la única manera de avanzar es hacia adelante, guiados por la esperanza y la resiliencia. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, estén atentos.